Buenos días, hermanos. Qué gozo verles nuevamente, especialmente en un domingo donde vamos a compartir la palabra del Señor. Es una gran bendición que tenemos poder reunirnos, poder compartir la palabra del Señor. Quiero que me acompañen a orar para que sea la palabra de Dios como un cincel para nosotros, que nos forme, que nos talle, que nos haga conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Aunque eso sea duro, ¿verdad? Pero que sea Dios obrando por medio de su palabra en nosotros. Así que acompáñenme a orar, que sea el Señor quien nos guíe en este tiempo. Padre, damos gracias, Señor, por tu gran amor y tu gran misericordia. Pedimos, Señor, que tu palabra transforme nuestra vida, Señor. Que nos cambie, Señor, que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Como dice el libro de Hebreos, Señor, que tu palabra es como espada de dos filos, que penetra, Señor, hasta lo más profundo de nosotros. Te rogamos, Señor, que esta mañana sea así. Tu palabra, Señor, llegando hasta los tuétanos de nuestro ser, Señor, hasta lo más profundo, cambiando nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, hemos desde más o menos del mes de octubre en adelante hemos venido teniendo una secuencia de temas donde hemos visto algunos aspectos de Dios. Antes del aniversario, si recuerdan, estábamos viendo atributos de Dios como la santidad, su soberanía, su justicia, su amor y varios aspectos del ser de Dios. Luego hablamos un poco en los temas navideños, de cómo adorar a nuestro Dios, de esperar al Rey. Hablamos sobre la oración, hablamos sobre la palabra del Señor, hablamos sobre el servicio, varios temas, porque la palabra de Dios es muy amplia y podríamos hablar de muchos temas. Pero la palabra de Dios está compuesta por libros, cartas, diferentes tipos de literatura, y cuando uno lee un libro, lo correcto y lo normal y lo más productivo es que uno comience con la primera página del libro y vaya avanzando letra por letra hasta llegar al final, ¿verdad? Y eso es lo que solemos hacer nosotros, tratar de ir estudiando libros completos de la Biblia. Y esta mañana vamos a estudiar un libro del Antiguo Testamento, libro pequeño en cuanto a su contenido, pero grande en cuanto a al impacto que puede hacer en nuestras vidas. El libro es Ageo. Es el antepenúltimo libro del Antiguo Testamento. Está Ageo, Zacarías, Malaquías y después el Nuevo Testamento. Entonces, si está en el Nuevo Testamento, solo vaya un poquito para atrás y ahí va a encontrar Ageo, el antepenúltimo libro del Antiguo Testamento. Y quiero, antes de comenzar este libro, que podamos tener una idea de cómo es el contexto, el ambiente, o sea, lo que rodeaba a las personas que recibieron esta exhortación de parte de Ageo. Ageo es el primero de los libros. Bueno, les voy a explicar así. Vamos a hacer un recorrido desde la creación hasta llegar al pueblo de Israel, de una forma pero muy resumida. Génesis capítulo 1, tenemos la creación entre capítulo 1 y capítulo 2. Capítulo 3, tenemos la caída, el pecado, entra el pecado. Avanzamos en el libro de Génesis, capítulo 6, 7, viene Dios destruyendo al mundo por medio del diluvio. Avanzamos después de ese tiempo y vamos a encontrar que dentro de todas se vuelve a formar una nueva generación partiendo de Noé, un hombre que amaba a Dios, pero evidenciando que la naturaleza pecaminosa iba a llevar al hombre, a la humanidad siempre por el pecado, y nuevamente el pecado volvió a crecer.
Dentro de todos los pecadores, Dios escoge a Abraham, lo manda de Ur de los Caldeos a que fuera a habitar a Canaán, donde es el territorio del actual Israel. Y de Abraham viene Isaac, después Jacob, y se forma la nación de Israel. La nación de Israel comienza con Jacob, al cual de hecho Dios le puso el nombre, le cambió el nombre de Jacob por Israel, y de ahí vinieron 12 tribus. Esas 12 tribus nacieron en las tierras de Canaán, pero por planes de Dios, Dios mandó a esta gente a Egipto. El pueblo de Israel se radicó en Egipto por 400 años, un poco más de 400 años. Ahí entraron en una etapa de servidumbre, maltrato, opresión, pero Dios, que se había comprometido con ese pueblo, levanta a Moisés como líder, como siervo, y por medio de Moisés, dice la palabra en el libro de Éxodo, con mano fuerte, con brazo extendido y con muestras de su poder, Dios toma al pueblo de Israel de en medio de Egipto y lo lleva rumbo a tierra prometida, nuevamente a su tierra. Pero recordemos, en ese trayecto hubo una manifestación de desconfianza en el plan de Dios, y el Señor dijo 40 años de disciplina en el desierto, y toda esta generación incrédula no va a entrar a la tierra prometida, a excepción de Caleb y Josué, que fueron dos hombres fieles, que en medio de la circunstancia más difícil dijeron, nuestro Dios está con nosotros y va a cumplir su palabra. De ahí toda la demás generación fue una generación que no confió en Dios, a pesar que había visto al Mar Rojo abierto, a pesar de que con sus propios ojos veían una columna de fuego en la noche, veían una columna de nubes en el día, veían que Dios proveía alimento en el desierto, salía agua de la roca, o sea, con todas las evidencias de la existencia de un Dios poderoso, ellos dijeron, igual no creemos en Dios. Y esa generación quedó en el desierto, pero la nueva generación entró a la tierra prometida y Dios le dio posesión de la tierra prometida por medio del liderazgo de ahora de Josué. Ni siquiera Moisés pudo entrar a la tierra prometida porque en algún momento tampoco creyó en Dios, dudó de él y no le obedeció. Dios, en el caso de Moisés, pues solo lo disciplinó, no permitiéndole ver entrar a la tierra prometida. Pero mostró cómo es de firme y justo nuestro Dios, ¿verdad? Luego, después de ese periodo, viene el pueblo de Israel, se radica en la tierra de Canaán, y Dios les dice, tienen que echar fuera todos los pueblos, tienen que quitar de en medio de ustedes cualquier posibilidad de que alguien les influencie hacia el pecado y hacia la idolatría. Y el pueblo de Israel dijo, aquí hay algunos que nos pueden servir como sirvientes. Los vamos a dejar aquí. Y dejaron en medio de ellos personas que al final los llevaron al pecado y a la idolatría. No quisieron escuchar a Dios. Pasaron unos años donde Dios levantó reyes, entre los cuales vino el rey David, el amigo de Dios, ese siervo con el corazón un corazón conforme al corazón de Dios. Vino Salomón, el hombre más sabio de toda la historia, y una serie de reyes y profetas. Durante ese tiempo, Dios mandaba profetas tras profeta tras profeta, diciéndoles, aléjense de la idolatría, vuélvanse a mi palabra, adórenme solo a mí, crean en mí. Y el pueblo de Israel dijo, no lo vamos a hacer así. Entonces vino Dios y después de tanta desobediencia, de tanta advertencia, de tantas muestras de misericordia, dijo, bueno, entonces para afuera otra vez. Vamos a volver a salir de la tierra de Canaán. Y utilizó al imperio de Babilonia para desaparecer la nación de Israel. Primero los asirios una parte, después Babilonia.
pero con Babilonia fueron deportados, ¿verdad? Se llevaron a los judíos, se los llevaron a vivir a Babilonia y el rey de Babilonia los volvió a poner en servidumbre. Pero el Señor, antes de esa deportación, había dicho por medio del profeta Jeremías que iban a ser 70 años de disciplina. 70 años para limpiar a esa nación que se había apartado de Dios y había decidido vivir a su manera. 70 años que fueron a Babilonia, pero Dios había escogido a un siervo suyo que iba a ser el rey de Persia, el rey Ciro, para decir, bueno, ahora el pueblo necesita regresar otra vez a la tierra. Cuando Babilonia conquistó Jerusalén, destruyeron el emblema de la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Destruyeron el templo. El templo representaba la presencia de Dios en Israel. Y los babilonios lo destruyeron. O sea que Israel se quedó sin tierra, sin pueblo, sin templo, pero quedó existiendo como nación, como personas, porque Dios ya había hecho un pacto con ellos. Entonces, 70 años de exilio, y luego viene el rey Ciro y dice, es necesario regresar. Y el rey Ciro los manda al pueblo judío y le dice, vuelvan a su tierra, tomen posesión de ella nuevamente y vayan a levantar y a construir el templo de Jehová, porque Jehová me ha mandado que los envíe. Imaginen, ni siquiera era un judío. Era una persona aparte del pueblo judío quien estaba dando instrucciones de que se reedificara el templo. Y el contexto de Ageo es ese, hermanos. El contexto de Ageo es un profeta que Dios utilizó para hablarle al pueblo de Israel cuando ya Dios había empezado la restauración de la nación, cuando Dios ya había terminado los 70 años de disciplina y estaba trayendo nuevamente a su pueblo, a su nación, y empezó nuevamente a indicarles cómo deberían vivir. La idea era un pueblo que se había purificado por medio de la disciplina, de la idolatría y de muchas cosas que las generaciones anteriores nunca quisieron obedecer a Dios. Era un pueblo que iba a ver la misericordia de Dios, que estaba disfrutando la misericordia y la gracia de Dios. Pero ellos y nosotros, así como ellos, caemos en el error de olvidarnos de lo importante, y es olvidarnos de Dios, de su obra, de su servicio, y empezamos a vivir nuestra vida para nosotros mismos. Y el libro de Ageo es una reprensión a un pueblo que había, después de ver la gracia de Dios, habían empezado nuevamente a vivir para sí mismos y hacer su voluntad más que la voluntad del Señor. Entonces vamos a leer, antes de ver el libro de Ageo, quiero que me acompañen al libro de Esdras, capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 1 al 4, solo para que veamos y tengamos claro el contexto de cómo era el tiempo y qué era lo que Dios esperaba de este pueblo que estaba nuevamente de regreso en la tierra prometida. Hermano, yo quisiera que ustedes se imaginaran eso, ¿verdad? Que se imaginaran que nosotros somos el Israel que vuelve a la tierra prometida. Hemos sufrido 70 años. Seguramente nuestros padres murieron, nuestros abuelos murieron en Babilonia, y es una generación nueva, renovada, que vuelve a Israel. Esdras capítulo 1, versículos 1 al 4, dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliesen las palabras de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra.
y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces comienza por mandato de Dios. Imagínense el rey Ciro. Dice, Jehová me ha dado todos los reinos y Jehová me ha mandado que le edifique casa. Saben que es bien interesante que 700 o más o menos 200 años de que esto pasara, antes de que existiera siquiera el imperio persa y antes de mucho más, antes de que existiera un hombre que se llamara Ciro, que iba a ser rey, gobernador, emperador de ese gran imperio, el profeta Isaías, Dios le había dicho al profeta Isaías que un siervo suyo llamado Ciro iba a mandar a que se reconstruyera el templo. El templo no había sido destruido, Israel no había sido deportado, Babilonia todavía no tenía el poder, Persia todavía no había conquistado Babilonia, y Dios le estaba diciendo, Ciro va a mandar a que se reedifique el templo. ¿Se imaginan la grandeza de nuestro gran Dios y su plan tan perfecto? O sea, cómo Dios es perfecto al ejecutar sus planes. Los puede anticipar con 200, 300, 400 años y lo va a cumplir exactamente como Él quiere y como Él dice. Vemos mucho de la soberanía de Dios aquí. Mucho de la soberanía de Dios. Ahora, Ageo es el que nos lleva al medio del pueblo. Ageo es el que nos traslada hacia el pueblo y nos hace ver cómo estaba el corazón del pueblo. Un poquito de tiempo después de que el pueblo regresara a su tierra, a la tierra de Palestina, a Canaán. Entonces, solo quiero que miremos algo. En Esdras capítulo 1 dice, en el año primero, recordemos eso, Esdras capítulo 1 dice, en el año primero de Ciro, rey de Persia. Ok. Ahora volvamos y leamos Ageo. Dice Ageo capítulo 1, vamos a leer todo el capítulo 1 hoy. Dice, en el año segunda del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, miren que los escritores son precisos en indicar tiempos. Eso quiere decir que históricamente se puede identificar en qué momento pasó cada cosa, se puede identificar en el tiempo, y esos son aspectos que ratifican la veracidad de la palabra de Dios, que no se habla de hechos supuestos, sino con hechos precisos. Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces, ¿cómo estaba el pensamiento del templo ahora que ya estaban radicados en la tierra de Israel? ¿Cuál era la misión por la cual Dios mandó al rey Ciro a que el pueblo regresara a Israel? La misión era, hay que reedificar el templo. Y ahora que este pueblo se había vuelto a radicar en Jerusalén, ¿qué decía el pueblo ahora de esa misión que el Señor les había dado? No ha llegado aún el tiempo, dice. El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Hermanos, este pueblo había pasado un poco de tiempo, venían confiando y dispuestos a cumplir la misión de Dios, pero una vez que se radicaron, empezaron a trabajar, la construcción del templo tuvo sus retos, sus dificultades, tuvieron
resistencia. Hubieron varias cosas que desanimaron al pueblo. Entonces el pueblo terminó diciendo, no es tiempo. No es tiempo de que se reedifique el templo. Cuando Dios específicamente los había mandado a reedificar el templo. Todas estas personas estaban diciendo, quizás Dios se equivocó y el tiempo no es todavía para la reedificación del templo. ¿Y saben qué estaba pasando con este pueblo, hermanos? Y este es el contexto en el que está hablando el profeta Ageo. Estas personas habían olvidado la misión por la cual Dios estaba trasladando nuevamente a su pueblo del cautiverio a la tierra que les pertenecía. Cuando Dios nuevamente los estaba llamando a conformarse como nación, ahora este pueblo estaba olvidándose de la misión que el Señor les había dado. Este pueblo estaba diciendo, no es tiempo todavía. Ya habían llegado, habían comenzado las obras de reedificación, pasaron algunos años, lograron avanzar, después vino la oposición, las dificultades, y se desanimaron y dijeron, no es tiempo. Saben, hermanos, nosotros tenemos una misión también. Como iglesia tenemos una misión y como personas también una misión particular de la cual Dios nos va a pedir cuentas. Y también tenemos oposición fuerte para cumplir la misión de la iglesia y oposición fuerte también para cumplir nuestra misión personal delante del Señor. Y el libro de Ageo es para nosotros como una advertencia, como algo donde Dios nos está diciendo, no caiga en el mismo error que cayó ese pueblo que perdió de vista la misión por la cual habían sido llamados. Ese pueblo había sido llamado a regresar a su tierra, principalmente con el objetivo de reedificar el templo. ¿Saben por qué? Porque el templo era el símbolo de la presencia de Dios. El templo era aquello que afirmaba al pueblo como el pueblo que adoraba a Jehová de los ejércitos. Tenía que tener prioridad. Pero la nación empezó a decir, no es tiempo para eso todavía. Y el punto aquí no es simplemente que se olvidaron de la misión, sino que se empezaron a enfocar en las cosas terrenales. Dice el versículo 3 y 4. Vamos a leer desde el versículo 2. Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Miren, hermanos, Dios les estaba diciendo, ustedes dicen que no es el tiempo de reedificar la casa de Dios. Pero sí es tiempo para que ustedes trabajen en sus casas. Sí es tiempo para que ustedes prosperen. Sí es tiempo para que ustedes mejoren sus condiciones de vida. No es tiempo para Dios, pero sí es el tiempo para que ustedes sigan adelante con sus planes. Para ustedes está bien dejar la obra del Señor, pero está mal desatender sus negocios. Cuando habla de casas artesonadas, está hablando de que ellos estaban haciendo maravillas de casas. Se estaban luciendo, estaban dedicando todo el tiempo y todos sus recursos y todo lo que podían a tener un estilo de vida cómodo, confortable. Y habían dejado de servir al Señor para servirse a ellos mismos. Y decían, no es tiempo todavía para servir al Señor. No es el tiempo. Hay mucha oposición. No hay recursos para construir el templo, pero sí hay recursos para construir nuestras casas. No hay recursos para la obra del Señor, pero sí hay recursos para mejorar nuestras condiciones de vida. Para eso sí hay recursos. Eso era lo que estaba viviendo este pueblo.
Saben, se habían olvidado de la misión por la cual Dios los había traído, por la cual Dios los había salvado, por la cual Dios los había rescatado, y estaban enfocados en una vida terrenal. Estaban enfocados en ver cuánto podrían lograr tener en la tierra. Y ahora que tenían la benevolencia del rey, del emperador, ahora que contaban con protección, ahora que no tenían impedimentos para hacerse una gran nación, entonces era el momento de aprovechar que las condiciones se daban para trabajar, para progresar, para levantar sus casas bonitas. Hermanos, que no nos pase eso a nosotros, hermanos. Tenemos una misión al igual que ese pueblo. Nuestra misión es más grande que lo que ellos tenían. Ellos tenían la misión de levantar el templo que representaba la presencia de Dios, y nosotros tenemos la misión de edificar la iglesia donde Dios habita personalmente. El templo era símbolo solo para Israel y bendición para Israel, pero la iglesia es bendición para todas las naciones. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El templo solo era, digámoslo así, la habitación de Dios, era el lugar donde moraba la presencia de Dios, pero la iglesia es el cuerpo mismo de Dios. Y quizás nosotros decimos, no es el tiempo para trabajar en la iglesia, no tengo tiempo para servir al Señor, pero sí tengo tiempo para dedicar todas las horas que mi jefe me pida, todas las horas que mi negocio me demande, todas las horas necesarias para mejorar mi condición de vida, todas las horas necesarias para estudiar y avanzar en mi currículum o en lo que sea, cuando tenemos una misión que cumplir. Este libro está recordándole a ese pueblo que es necesario volver a lo primordial, volver a Dios y dedicarse verdaderamente a servir a Dios y dejar de poner excusas. Porque ¿de qué le servía poner excusas cuando las evidencias en su casa demostraban que tiempo había y recursos habían? Cuando su estatus o condición de vida estaba mejorando tanto que se tendrían que haber quedado con la boca callada al poner alguna excusa, porque todo su entorno iba a atestiguar en contra, haciéndoles ver que sí había tiempo para trabajar, para prosperar, para ahorrar, para acumular, para emprender, pero no tiempo para el Señor. Este pueblo no podía presentarse delante de Dios a decir, Señor, no hemos podido. Sí habían podido, habían crecido mucho. Entonces, hermanos, en medio de una condición así, quiero decirles algo. La fidelidad de Dios no cambia, en absoluto no cambia la fidelidad de Dios. Por la rebeldía del pueblo, por la infidelidad del pueblo, no iba a cambiar la fidelidad de Dios. Dios había prometido levantar esta nación y lo iba a cumplir porque es su palabra y son sus promesas. Y Dios en ningún momento va a querer quedar como Dios mentiroso o Dios incapaz, sino que Él va a cumplir sus propósitos y va a cumplir su obra. Dice los versículos 5 al 11, estamos en el libro de Ageo. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Grábense esa frase, hermanos, guárdenla, márquenla en su Biblia. Meditad bien sobre vuestros caminos. Antes de poner una excusa, piense bien cómo es su vida. Piense bien cómo es su andar. Analice cómo está viviendo. Dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Hermanos, este pueblo estaba dedicado al trabajo de una manera exhaustiva, abrumadora,
pero para el trabajo que hacían no había una representatividad que comparara realmente. ¿Y saben por qué? Porque Dios en su fidelidad no nos va a dejar que las cosas nos salgan bien cuando nos estamos alejando del plan de Dios. Nos va a estorbar. Dios nos va a estorbar para que no terminemos nosotros arruinando nuestras propias vidas. La misericordia del Señor es esa. La misericordia del Señor es que cuando sea necesario reprendernos, nos va a reprender. Y cuando sea necesario animarnos, nos va a animar. Miren el versículo 8, después de decirles, mediten bien, y les dice, miren los frutos de su esfuerzo, miren lo que está pasando con sus vidas. Versículos 7 y 8 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Pueden subrayar todas las veces que aparezca en este libro esa expresión. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Miren que el Señor les estaba diciendo, hermanos, todavía la misión sigue en pie, la misión sigue viva. Vayan, traigan madera, traigan materiales, vuelvan a trabajar en la obra. Allí va a estar mi voluntad, allí voy a ser glorificado. Como que el Señor les estaba diciendo, hermano, no importa ya el pasado, es tiempo de rectificar nuestra vida. Si anteriormente se habían desviado, lo que toca es arrepentirse y empezar a cambiar nuestra forma de vivir. Es el momento de decir hasta aquí, de cambiar las prioridades de la vida como deben ser. Hasta aquí de apartarme, de vivir conforme a la voluntad del Señor. De ahora en adelante vamos a trabajar en lo que el Señor quiere que trabajemos. Hermanos, si usted está trabajando duro por mejorar su condición de vida, está bien que trabaje duro. Esfuércese mucho, pero no se olvide de darle prioridad al Señor. Si usted está pasando una situación difícil, si tiene deudas y se propone trabajar mucho para poder salir de su condición, está bien que lo haga, pero no se olvide de darle el primer lugar a Dios. Si se está esforzando mucho estudiando, preparándose, aspirando a una mejor condición de vida futura, excelente, prepárese mucho, esfuércese mucho, pero nunca deje de darle el primer lugar al Señor. El problema de este pueblo es que habían dejado a Dios en un tercer o cuarto plano, se habían enfocado en sí mismos y la prioridad eran ellos. Así que si usted quiere esforzarse, si usted quiere trabajar, trabaje duro, esfuércese, haga todo lo que quiera hacer para seguir adelante, pero sin olvidarse que Dios debe ser primero en nuestras vidas. Entonces Dios, como muestra de misericordia, primero los reprende, después los anima y después los vuelve a reprender, para que quede claro que Él necesita tenerlos conscientes de qué es lo que deben hacer. Versículos 9 al 11 dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. O sea, sus casas eran deleitosas, era algo fabuloso ir a vivir en esas casas, ahí estaban cómodos. Ahí la pasaban bien. ¿Quién quisiera salir de una casa que tuviera todas las comodidades, detalles, bonita, amplia, corriendo para la casa? En el versículo 6 lo que está diciendo es una reprensión para aquellos que por el afán se habían olvidado del Señor y trabajaban y nunca lograban nada. Pero en el versículo 8 vemos a aquellas personas que están atesorando, les está yendo bien y el Señor les dice, yo lo puedo disipar en un soplo. Usted puede trabajar 20, 30 años por tener todo eso y en un segundo se lo puedo quitar. ¿Por qué?
por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Saben? Dios le está diciendo, lo que más le estorba a usted es su casa. Eso es lo que usted está adorando. Su bienestar es lo que más le estorba. Entonces, si eso es lo que le estorba para servirme a mí, se los puedo quitar. Si eso es lo que está amarrando su corazón y por eso no está sirviendo al Señor, se lo puedo quitar en un soplo. No nos confiemos, hermanos, de lo que tenemos. Dios, por amor, nos puede quitar cualquier cosa si eso nos está estorbando para poder servirle de corazón. Ahora, si yo por el fruto de mi trabajo puedo llegar a tener esa comodidad y aún con eso puedo dedicarle el primer lugar al Señor, no me estorba y el Señor no va a hacer nada, porque no es algo que me estorbe. Al rey David Dios le multiplicó los bienes, pero nunca le estorbaron al rey David sus bienes para adorar al Señor. Y a muchos siervos del Señor que Dios enriqueció, sus bienes nunca le estorbaron para darle el primer lugar al Señor. Pero aquellos, sus siervos, que su riqueza le fueron tropiezo, también el Señor por misericordia quita el tropiezo para que nosotros vivamos en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice el versículo 11, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. El Señor les estaba diciendo a este pueblo, recuerde que yo puedo controlar el viento, que yo puedo controlar la lluvia, que yo puedo controlar los suelos, que yo puedo controlar todo trabajo que se hace. Y si usted no me da prioridad a mí, nada le va a producir para nada. Y si llega a amontonar en su casa, se la puedo quitar. Hermanos, es una llamada urgente a volvernos a Dios. Es un llamado urgente para que le demos prioridad a nuestro Dios y no nos olvidemos que Él nos ha dado una misión que tenemos que cumplir y el Señor quiere que cumplamos su misión. Así que versículo 12, vamos a ver cuál es la respuesta que Dios espera ante esta reprensión. Dice el versículo 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Hermanos, Dios está esperando que nosotros actuemos con temor. Dios está esperando que nosotros le temamos, pero de verdad que le temamos, porque el temor es el que nos va a apartar de desviarnos del camino que el Señor nos ha trazado. El libro de Hebreos dice horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Cuando nosotros tememos a Dios verdaderamente, entendemos que tenemos que ir por un camino y que si nos apartamos, podremos ver la consecuencia de Dios en nuestra vida. Y nos da miedo que Dios actúe en contra de nosotros. ¿Saben? Cuando Dios disciplina por amor. Cuando Dios disciplina, no disciplina por ira. La ira la van a recibir los que no son sus hijos. Ellos sí van a recibir una ira indescriptible. Pero a los hijos Dios los disciplina. Y muchas veces la disciplina duele. Bueno, todas las veces la disciplina duele. No hay disciplina que no duela. A los niños cuando son pequeños, utilizamos una vara y les duele cuando les disciplinamos. Pero es la forma que ellos entienden que no deben hacer ciertas cosas. Pero a la medida que vamos creciendo, los padres vamos disciplinando de otras formas que tal vez no son físicas, pero quizás son más dolorosas. Por ejemplo, en este tiempo, quitarle el celular a uno de nuestros hijos, creo que preferirían que les estuviera dando pau media hora, pero que no les quite el celular. Pero la disciplina es así.
La disciplina va a doler al que recibe la disciplina, pero la disciplina trae como propósito la restauración. Así que Dios, dice la palabra, Hebreos capítulo 12, Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo, ¿verdad? Por hijo. Eso es lo que hace Dios con sus hijos, los disciplina y los azota. Y si nosotros decimos, bueno, pero yo he hecho lo que quiero y no miro ni la disciplina ni el azote de Dios, Dios mismo dice que Él a sus hijos no los disciplina. A los que no son sus hijos, no los va a disciplinar porque no son sus hijos. Lo único que les espera es recibir la ira justa de Dios y una destrucción total y eterna por su rebeldía en contra de Dios. Eternamente recibiendo el castigo de Dios por su impiedad, por ofender al Dios Santo. Pero a los hijos, la disciplina, ¿saben? La ira es eterna. Esa va a durar eternamente. No, la existencia nuestra es eterna. Y la ira del Señor, aquellos que son objeto de su ira, que no son parte de su familia, la van a recibir eternamente. Pero la disciplina es momentánea. La disciplina es el método de Dios para volver a sus hijos del mal camino al camino recto. Entonces, cuando ya vuelven al camino correcto, la disciplina se aparta. ¿Por qué? Porque ya vamos en el camino que Dios quiere que andemos. Entonces, hermanos, la misericordia de Dios es así. Cuando nos apartamos, viene disciplina para traernos. Es momentánea y es necesaria. Y nos duele, pero es necesaria. Así que este pueblo, la respuesta de este pueblo fue que temió. Dice que Josué, sumo sacerdote, Zorobabel, el gobernador, y que todo el pueblo temió a Dios. Esa es la respuesta que Dios espera. Y miren en los versículos 13 al 15. Dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Miren que el Señor, a pesar de la reprensión, no les estaba diciendo, yo ya no los quiero. Dios les está diciendo, yo estoy con vosotros. ¿Qué dijo Jesucristo después de darnos la gran comisión? Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios le decía a su pueblo, yo estoy con vosotros. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, como sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Hermanos, Dios sigue obrando en su pueblo. Si nosotros como sus hijos nos apartamos, nos desviamos, perdemos de vista la comisión, la misión que tenemos, Dios va a venir, nos va a reprender, va a utilizar a alguno de sus siervos para llamarnos la atención, para hacernos ese llamado, y si no, Él mismo va a obrar con su poder, puede mover el viento, el mar, el agua, la economía, la salud, los virus, todo lo puede mover Dios. Puede obrar de tal manera que llame a la reprensión al pueblo, a nosotros personalmente, o puede usar a algún hermano antes de llegar a un extremo de esa naturaleza para llamarnos la atención y llamarnos a la corrección de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ama y porque Él está con nosotros y porque Él quiere despertar su espíritu en nosotros. Ya su espíritu está en nosotros desde que creímos en Cristo y Él quiere que ese Espíritu Santo gobierne y mande nuestra vida, que venza nuestra pecaminosidad, que venza nuestro pecado, que venza nuestra carnalidad y que verdaderamente nosotros nos dediquemos a Dios. Hermanos, este pueblo, después de la reprensión, volvió a orientarse y volvió a trabajar en su misión. Hermanos, nosotros tenemos una misión y yo espero que no nos sea necesario que venga una disciplina tan fuerte para que comprendamos que tenemos que dedicar nuestra vida a esa gran comisión
que el Señor nos ha dado. Así que, hermanos, manos a la obra, que el Señor mueva nuestro espíritu, que el Señor nos dé fuerza, que el Señor nos dé su gracia, que el Señor nos aparte del mal, que el Señor nos reprenda, que el Señor corrija nuestras vidas si es necesario. Y saben, que el Señor nos quite todo lo que nos estorba para servirle a Él. Si nuestros bienes nos estorban, que el Señor nos lo quite. Si nuestra salud nos estorba, que nos quite la salud. Que nos quite todo lo que sea necesario para que nosotros podamos vivir rectamente delante de Él. Tenemos una misión, hermanos, y yo quisiera que caminemos juntos para cumplir esa misión. Será de mucho gozo, será el mayor premio que nosotros podamos tener. Que lo que nos alegre el día no sea regresar a nuestras casas artesonadas, a nuestras casas bonitas, o a aquello que nosotros amamos. Que lo que nos alegre el día sea haber servido de corazón sincero al Señor, poder terminar un día diciendo, Señor, yo te di mi corazón este día. Y aunque mi casa no sea bonita, pero voy con gozo porque te he dado lo mejor de mí. Hermanos, vamos a orar y que sea el Señor quien obre en nosotros. Padre, gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias por tu reprensión, Señor, por tu misericordia, Señor, que nos llamas al arrepentimiento constantemente, porque obras en nuestro corazón, Señor, para que reconozcamos nuestro pecado, que reconozcamos nuestra maldad y para que volvamos a ti, Señor. No nos dejes, Señor, no nos dejes que nos alejemos, Señor, y que nuestra vida se vuelva más pecaminosa cada día. Repréndenos, Señor, duramente si es necesario, Señor, con tal que no nos apartemos de ti. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.